pastora bella y amada. Le damos zoom. No, ni los lentes están ayudando. Juan capítulo 14, versículo 23. Con un amén. Que lo tengan todo para que sea la palabra su propia intérprete, usted pueda edificarse con ella. Amén. Dice su palabra en Juan capítulo 14, versículo 23. Respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él, y haremos morada con él. Mi Padre le amará, y vendremos a él, y haremos morada con él. Otra versión, la PDT, dice: Jesús le contestó: el que me ama obedecerá mis enseñanzas. Mi Padre lo amará, vendré a él y viviremos con él. Hay una enseñanza en esta mañana, en esta noche. Amén. Entonces, el que ama la enseñanza, el Padre entonces lo amará. El que ama su enseñanza, es que el Padre amará y él vivirá con él. Amén. Padre, te doy gracias en esta noche, gracias por tu palabra. Reconocemos que ella bendice cada día más nuestras vidas, Señor. Te pido de manera especial, Espíritu Santo de Dios, que tú tomes el dominio y el control del espíritu de Pedro en esta noche, Señor, y que todo cuanto tu pueblo necesita de enseñanza de tu palabra, eso que dice ella, que hay secretos ocultos, Señor, en esta noche te pedimos de manera especial que tú vengas revelando uno de esos secretos ocultos, Señor, para que tu pueblo siga creciendo en tu palabra, Señor, y que la fe que un día tú nos regalaste, ese don de fe, Señor, en esta noche siga creciendo, 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 para seguir alcanzando lo que es imposible para el hombre, Señor. Padre, en el nombre poderoso de Jesús te lo pedimos, que tú restaures, que tú libertes, que tú sanes, Señor, y que tú salve vida para gloria y honra de tu nombre, mi Dios. En el nombre de Jesús. Toma asiento unos minutos. Denme 5 minutos nada más y un chin más. Denme 5 minutos y un chin más. Mírenme, yo tuve una semana de antibiótico. Una semana de antibiótico. Desde la semana pasada ingiriendo antibióticos porque la garganta no me salían las palabras. Trabajando, hablando y no me salían las palabras. Yo en la iglesia me doy mi humo, como dicen por ahí, de aceite de la unción para poder predicar el domingo, porque no me salían las palabras. Y anoche tuve que tomarme, y hoy me tomé unos antibióticos para poder dar lo que el Señor me ministró. El enemigo no quería. Me puso todos los tapones del mundo, aguaceros habidos y por haber, vehículos parados sin nada para que nosotros no llegáramos ni siquiera a la casa. Yo nada más decía: Señor, es porque tú lo vas a hacer. Es porque tú lo vas a hacer. Y esta noche, para hoy, vamos a estar hablando de un tema que yo intenté volar 16 veces. Y yo escribía el poder de la unción y borraba y escribía el poder de la obediencia. Y yo escribía el poder de la honra y yo borraba y escribía el poder de la obediencia. Y así iba escribiendo temas y iba borrando temas, porque Dios quiere hablar del poder de la obediencia de Kainos. Y la palabra obediencia viene del hebreo shama, que quiere decir oír con inteligencia. Hay gente que oyen, hay gente que escuchan, pero no todo el que oye y escucha está prestando la debida atención en lo que se está hablando para poder tomar un exégesis y poder exprimir el jugo del Espíritu para poder dar y brindar a otras personas. ¿Hay alguien aquí todavía? La obediencia es algo vital para el crecimiento de un cristiano. Pero hoy día los cristianos tienen dos vertientes. Pregúntenme cuáles. Los que son obedientes al trabajo, pero desobedientes a Dios.
y los que son obedientes en Dios, pero desobedientes en el trabajo. ¿Y cómo así? Paso y me explico. El que tú seas obediente en tu trabajo no está mal, es correcto. El problema es tú poner a tu trabajo primero que Dios 10 veces antes que a Dios. Pero hay otro tipo de problema, que son los que viven obedeciendo tanto a Dios que se olvidan de las responsabilidades. El manto, el llamado pastoral es un llamado de responsabilidad. Es un llamado en donde la iglesia tiene que entender lo que portan los padres espirituales para poder darle cada día, cada hora, cada minuto, cada segundo algo que venga de parte de Dios. Yo mismo le he corrido muchas veces. Mi esposa todavía se niega a aceptar el llamado. Y ya cumplimos 5 años. Porque duele. Pero cuando vemos los frutos, nos gozamos. El cristiano que dice, no, yo voy a faltar el trabajo porque hay un retiro de 3 días, está siendo obediente en una cosa y desobediente en otra cosa. Y la vida es un balance. Es un balance. Existen pastores que eso no lo entienden. Existen pastores que por la mañana esto, al mediodía esto, por la tarde aquello, por la noche aquello y en la madrugada aquello. Y si no va toda la iglesia está en disciplina porque está en desobediencia. Pero esos hermanos tienen esposas. Esas hermanas tienen esposos. Y muchas veces no son cristianos, pero tienen hijos que hay que cocinarle a los hijos. Pero si estamos obedeciendo solamente al llamado del pastor y desobedeciendo el primer ministerio que es la familia, hay problema. Vamos a entrar en el desarrollo ya para irme ya. Concepto de obediencia. Según el diccionario castellano de la lengua española, en español muy bien hablado, dice que es la acción de acatar la voluntad de una persona que manda. Si aquí hay alguien que es militar y tiene un militar de rango superior o tiene un militar bajo su cargo de rango inferior, le dice, haga esto y va. El apóstol Pablo y Cristo lo expresan claro, que nosotros somos siervos inútiles porque hacemos lo que no nos gusta hacer por obediencia. Pero a nivel bíblico, la obediencia a Dios es considerada como una virtud. Una virtud, y se define como acatar su voluntad, aceptar sus designios y someternos a la autoridad. Sometimiento a lo que a la generación de cristal hoy día no le gusta. Yo prediqué de la generación de cristal y se fueron 2 hermanos de la iglesia. Y tú me preguntarás, pastor, usted lloró 9 días. Porque yo sí entendí que las ovejas no son de Pedro ni de Janilda, son de Dios. Y cada oveja obediente está en el redil correcto. ¿Hay alguien que pueda entender esto? Considerada como una virtud. Una virtud es algo hermoso en una persona. Cuando alguien te dice a ti, tus hijos son obedientes, tú te sientes bien. Porque tú lo enseñaste, tú lo formaste,
Tú lo guiaste por el camino del bien. Tú le mostraste que si te vas por aquí te pasa esto y si te vas por aquí te pasa lo otro. Le diste un ejemplo de lo que le puede pasar por ambos lados. Ellos decidieron y te felicitan. Y tú en lo humano te sientes bien. Y eso es una virtud. Pero esa virtud está estrechamente ligada a lo que no nos gusta. Pregúntenme el qué. Acatar y aceptar la voluntad de Yahweh. Porque es muy bueno recibir una llave. Dios te va a entregar una llave. Pero cuando Dios te dice tienes que aprender a ser obediente, ahí sí es difícil la cosa. Se están yendo, ciérrenme las puertas, lo sugiere. Hello. La Biblia enseña numerosos pasajes de los beneficios que tenemos nosotros al ser obediente. Por ejemplo, Romanos 6 del 15 al 18 nos enseña que uno se hace siervo de a quien obedece. Si nos hacemos siervo del pecado, obedecemos el pecado, dice el apóstol Pablo. Si obedecemos a Dios, nos volvemos esclavos de Dios. Y el mejor esclavo es el esclavo de Cristo, porque es el único esclavo con privilegio. Pero cuando tú decides ponerte las grilletes, las argollas que te atan a cosas de atrás, que tú sabes que no te ayudan, que lo que hacen es que vas deteniendo. Si tu velocidad es de 60 kilómetros por hora, llega a un 30, un 31 y para atrás. Pero vamos a entender que cuando nosotros estamos siéndole obediente a Cristo, siéndole obediente a Dios, estamos siendo esclavos de Él, porque estamos haciendo en el 90% lo que no queremos. Muchos quisieran estar en sus casas viendo Netflix, viendo Max, YouTube, viendo una novela, pero decidieron estar aquí oyendo por obediencia. Primero, a Dios. Y segundo, a la iglesia. ¿Me están entendiendo? Santiago, uno de los predicadores míos predilectos, porque es el predicador de la corrección, nos enseña en el capítulo 4 del 7 al 8 de que no podemos servir a dos señores. Tu obediencia es con Dios. Pero debemos de entender que como ovejas tenemos pastores quien velan y quien cuidan por nosotros. Antes de nosotros decirle a la pastora Indira que íbamos a estar acá, yo no le dije que sí de una vez. Yo consulté con mi pastora Marinelli y ella me dio el visto bueno. Entonces nos comunicamos con la pastora Indira y hoy estamos aquí. Porque si yo decido por mi propia cuenta, estoy siendo rebelde y no estoy siendo obediente. ¿Me están entendiendo? Cristo tuvo un sentir muy fuerte con la obediencia. Fue tan obediente que se despojó del trono de la gloria para nacer en el lugar más humilde, en un corral de chivo, de vaca, de oveja y de camello, donde el aroma ahí no es bueno, donde de que tú te paras y tú respiras, tú lo que hueles es animal mojado. Y ahí vino a nacer el Hijo de Dios por obediencia. Él pudo haber nacido en un palacio, pero él tenía que conocer la humanidad desde abajo para poder exaltar a Dios. ¿Y qué sacrificio de obediente fue recibir cada galleta por ti y por mí? Una puñalada en el costado por obediente. Cargar una cruz por obediente. Ser escupido, ser lacerado, ser abofeteado por obediencia.
Y aún en su último suspiro le decía: Padre, perdónalos porque ellos no saben. Él pudo haberle dicho: manda un ángel a ti que está ahí, llévatelo a todos. Pero él tiene un amor hasta por los desobedientes, que lo llevó a tener misericordia de todos los que estaban ahí. Cristo es la obediencia hecha carne. El apóstol Pablo, el apóstol Pedro, Santiago, Mateo, Marcos, Lucas, no pasaron ni la mitad de lo que padeció Cristo. Pero aquel coloso del evangelio dice que todo lo que él pasa a favor de Cristo es ganancia. ¿Y qué es lo que pasar por Cristo? Es necesidades. Pero a los cristianos de hoy día no les gusta pasar necesidades. Yo recuerdo, yo trabajé varios años allá en Cristo Rey, ahí en la parroquia donde el padre Rogelio. Y yo tenía una alumna evangélica con toda la T del mundo. Que ella me decía: mire, profe, yo pinito nuevo con 3 años en el evangelio, 4 años. Y me decía: mire, profe, es que a veces mis hijos tienen que hacer ayuno involuntario. Yo tengo que decirle: no, hoy estamos en ayuno. Y es porque no hay nada en la casa. Y a veces ya llegaba con la esperanza de que le iban a guardar bizcochito y lechita de la que daban en la escuela. Y pedir para llevarle a sus hijos. Por si su esposo conseguía una chiripa en el día, poder cocinar el arroz de comida, desayuno y cena para sus hijos. Pero ella decía: yo me siento contenta porque a pesar de este ayuno involuntario, Dios no ha permitido que mis hijos ni yo nos enfermemos. Pero muchas veces cuando no tenemos el chao, la comida, el pollo, el cerdo, la carnita de res, el bistec, el pescado, el mero, la tilapia, los langostinos, y lo que tenemos es un suculento arroz con huevo como allá, nos sentimos mal. Mira eso, tanto que yo trabajo para un arroz con huevo. No. Aprender a ser cristiano es aprender a soportar toda prueba. Y toda prueba se pasa es con obediencia. Nadie le pasa un examen a Dios en desobediencia. Nadie. Cristo no se apió de la cruz. Cristo no se apió de la cruz. Yo siempre le digo, le decía a los jóvenes cuando yo fui pastor de jóvenes por 6 años, le digo a la iglesia: si Cristo no hubiese tenido un tiempo de oración tan fuerte, se tira. Es más, no permite que ni que lo agarren. Esa legión que estaba ahí esperando, pero él tenía que ser obediente a Dios para obtener la victoria. El que quería que lo hiciera era el enemigo, para que cayera como cayó el primer Adán. Mateo 26, del 36 al 39 y el verso 42 nos enseña que no es como tú quieres hacer las cosas, es como Dios quiere. Es como Dios quiere. Y la manera de Dios duele. Yo respeto a lo que se pone en el manto sin ser llamado a un manto. Yo respeto a los que se hacen llamar evangelistas, profetas, pastores, apóstoles, maestros de la palabra sin el manto. Porque no es lo mismo cogerle un golpe al mundo con Dios que cogerle un golpe al mundo sin Dios. ¿Por qué no es como nosotros queremos? Porque si es como nosotros queremos, el evangelio va de color de rosa. Y este camino lleva espinas. Y la obediencia
es que nos va a poner a nosotros la armadura de Efesios 6. Para que esas espinas, esas piedras en esos caminos pedragosos, no te laceren los pies. ¿Y por qué? Porque cuando tú andas cubierto con la armadura de Efesios 6, no hay nada que te haga frente. Porque el Espíritu Santo se encarga de repelerlo. La palabra te enseña a ti y a mí que la única manera que el enemigo huye es si tú te sometes. Y un sometimiento es un sinónimo de obediencia. Someteo a Dios, resistid al diablo y él va a huir de ti. Y el sometimiento Cristo lo llevó y lo enseñó tanto que el enemigo lo miraba durante 39 días. Y 39 días Cristo en el desierto metió con Dios. Pero el día 40 tuvo hambre. En el día 40 le dio sed. En el día 40 a lo mejor le dio necesidades fisiológicas. Y ahí entró el que devora. Tú no eres el Hijo de Dios. Vamos a hablar. Yo te oí diciendo que tú tienes hambre, tu pensamiento, yo lo leí. Tú eres el Hijo de Dios. Convierte la piedra en pan. Cristo lo mismo solo de hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Está bien. Me tiraste un strike y te la saqué de jonrón. Mira, tú no eres el Hijo de Dios. Jondéate de ahí, porque escrito está, no es de toda palabra, es de toda palabra. Escrito está que Él enviará a sus ángeles. Y Cristo lo mira y dice, pero usted sí es sucio. Es que a ti se te olvida que escrito está que no tentarás al Señor tu Dios. Obediencia, sometimiento y resistencia. ¿Ok? Segundo lanzamiento me la sacó de jonrón. Con esta sí. Mira, a ti se te olvida que yo soy el príncipe de aquí. Que el que vino antes que tú me lo entregó todo. Porque él sí fue desobediente. Ahora, todo lo que es mío yo te lo voy a dar a ti. Si tú me adoras. Ahí se paró el muchacho. ¿Qué es lo que tú dices? A lo mejor Cristo estaba sentado. ¿Qué es lo que tú me estás hablando? Que te voy a dar todos los reinos que te acabo de mostrar. Con una sola cosa. Póstrate delante de mí. Oh. Apártate de mí porque escrito está. Solo al Señor tu Dios adorarás y a Él te inclinarás. Someteo a Dios, resistid y Él va a huir de ti. Primera de Samuel capítulo 15 versículo 22, un pasaje muy clásico. Y en esta lectura nosotros nos muestra una verdad espiritual que pocos logran discernir. Que Dios no quiere tu sacrificio. Dios quiere tu obediencia. Eso no pasa en esta iglesia. A mí hay que soportarme todo. Porque yo diezmo 100,000 pesos, 200,000, 300,000 pesos. Te equivocaste, papá. Aquí al único que se le soporta todo al Espíritu Santo. Usted se somete o I'm sorry, ahí está la puerta. Cuando nosotros empezamos en la iglesia, empezamos en la casa. Un amigo de muchos años, ministro de la palabra, nos estaba colaborando. Alquilamos el local que tenemos. Se mete pandemia. Yo sin trabajo. Mi esposa trabajando. Y Dios no nos desamparó. Ese amigo decide irse. Se va a otro lado.
váyase en paz, mi compadre, váyase en paz. Y me llaman algunos hermanos, pastor, estamos preocupados. ¿Por qué? Sí, porque al irse el hermano, ahora van a haber menos gente. Y yo ando en gente. Pero es que ustedes no me conocen, que yo soy un loco en Dios. Yo no ando en gente. Esa puerta está ahí, pero el que se quiera y que se vaya. Ni usted es mío. Es más, me voy más lejos. Ni mi esposa y mis hijos son míos. Son ovejas de Dios. Son ovejas del Señor. Y me dice otra hermana, no, es que a lo mejor va a ser, yo voy a orar a Dios para que Dios envíe columna final. No ore nada, que esta obra no es mía. Él no me sostuvo el periodo de pandemia con la iglesia cerrada pagando local. Porque el que entiende que es mejor obedecer, aprende a depender de Dios con obediencia. Ese término, esa palabra clásica de obedecer es mejor que el sacrificio. Es que muchas veces Dios no quiere que nosotros llenemos la iglesia por llenarla. Él quiere que llenemos la iglesia con gente con corazones dispuestos a ablandarse. ¿De qué le vale a un pastor tener una iglesia timbí de gente con corazones de piedra por 4, 5, 10, 15, 20 años? Gente que sacrifica muchas cosas, pero cuando dicen hay que hacer un operativo de limpieza, no va nadie. Pero eso en todos lados. ¿De qué le vale al pastor tener 60 y 10 personas y llamar a evangelismo y van los mismos 2 y 3? O nadie. Necesitamos entender que cuando Dios llama a un hombre, a una mujer, Él se encarga del respaldo. ¿Que las finanzas son necesarias? Sí. Pero yo duré casi 3 años sin trabajar y mi esposa no gana. Si yo le digo, ustedes se caen para atrás. Y los gastos sobrepasan los 60,000 pesos y ya no llegan ni a la mitad. Y yo duré 3 años sin trabajar. Y estoy trabajando, puedo decirlo así públicamente, por cacón y desobediente. Sí. ¿Usted es pastor? Sí. Porque como yo le dije a la iglesia, el corazón de la uyama, quienes los conocen son esos cuchillos. Cuando hay necesidad de comprar algo, quienes lo sufren son ellos. Pero a veces queremos la iglesia llena de gente y los alfolí vacíos. Y los alfolí vacíos. Dios no le interesa tu dinero. Dios le interesa tu obediencia. Porque mientras más obediente eres, más tú crees en las promesas de la bendición. Y vengo pronto con ese tema para acá. Los beneficios de bendecir. Ese era uno de los que quería traer. También se fue. Los beneficios de bendecir. Alguien estaba en casa hace unas semanas atrás y escuchamos que no había chavo en su casa. Los beneficios de bendecir. La pastora sacó el arroz de la casa, sacó el aceite de la casa, llévese eso. Y al otro día, 3 fundas de 10 libras llegaron a la casa. Literalmente. Y hasta de mejor marca. Es que lo que cuando Él da, lo da mejor. Un sacrificio sin obediencia
es una alabanza sin el Espíritu. Un sacrificio, ese rema me llegó ahora mismo, sin obediencia, es lo mismo que una alabanza sin el Espíritu. El Jeffrey canta lindo, le dicen el canta lindo, pero no adora bonito. Necesitamos ser obedientes hasta en la adoración. Porque la adoración es lo que va a provocar que el vaso que suba acá fluya y dé lo que Dios tiene. Pero el que es obediente en la adoración recibe como buena vasija el mensaje que viene de parte de Dios. Hay un personaje bíblico que pocas veces usted ha escuchado hablar. Pregúntenme de quién. José el carpintero. ¿Tú sabías que a José lo eclipsaron? Está bajo la sombra de María, no del omnipotente. En la popular todo se centra a través de María y la obediencia de José. Tener que cargar con una mujer, con un muchacho que no era de él. Que él creyó porque en un sueño un ángel le habló. Ay, pero qué fe la de José, ¿eh? Porque yo me puedo soñar con algo y de que me despierto y digo, hey, espérate, more, ¿qué tú hiciste? Me soñé con esto, cuidado. Qué fe la de este hombre, pero eclipsado a la sombra de una mujer. Tuvo que cargar con algo que no era de él, pero que entendió que era de Dios por obediencia. Este hombre tuvo que pagar un precio por ser obediente. Este hombre, wow, conforme a Mateo capítulo 1, era justo según el verso 19. Él pudo haber dicho, I'm sorry, usted cometió un acto. No, que fue un ángel que se me apareció y me dijo que el Espíritu Santo, pero el Espíritu Santo no moró sobre David. Y no embarazó a David, ¿por qué te va a embarazar a ti? Y ese cuento a mí, a papá. No, él no hizo eso. Él la tomó en silencio. José era un hombre honorable. No quiso exponer a María en público, no quiso. Si él la sacaba y decía, esta mujer ya está comprometida conmigo. Lo que estamos esperando el tiempo de la ley del año para celebrar la boda. O sea, ya ellos estaban casados por el civil. Lo que hacía falta era la bendición sacerdotal, pero no podía tocarla durante un año conforme a la cultura y a la ley hebrea. Y en ese año la mujer le dice, hay problema, amores, ¿qué pasó? La construcción, se cayó el techo. No, se me presentó un ángel y me dijo que estoy embarazada y voy a tener el hijo de Dios y se va a llamar Emmanuel y Dios con nosotros. Y yo me imagino José, el del Señor. Como el comediante gordo con la barba. El del Señor. Oh, qué bien. Tuvo el mismo el Señor que mandarle un ángel. Pero la obediencia y la honorabilidad de este hombre lo llevó a creer explícitamente que era Dios quien estaba hablándole. Era un hombre que creía. Y conforme al verso 24 de Mateo 1, era un hombre obediente. Los solteros de acá, que le digan el novio a la novia, more, estoy embarazada y es por obra del Espíritu Santo. Existen 4 áreas que producen resultados
Cuando practicamos la obediencia. Pregúntenme, ¿cuál es la primera? Que tú tienes privilegios. Cuando tú le eres obediente a Dios, cuando Dios te llama a un ministerio, tú tienes privilegio. Pero ese privilegio te lleva a otro resultado, que es la de responsabilidad. Y ahí es que los líderes se caen hoy día. Todos queremos decir santo, 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 pero nadie quiere estar al frente en el campo de batalla. Nadie quiere estar como aquel amigo que amaba a David, que David lo mandó a poner en el frente de batalla. Nadie. Todo el mundo quiere estar sentado atrás, porque mientras más lejos, donde los ministros no me ven, no me van a llamar y van a decir, no, porque hay un ministerio rondando sobre. Déjame bajar la cabeza cuando van a profetizar, para que no me vean, querido. Porque no quieren recibir responsabilidades por desobediencia. Y el tercer resultado que produce practicar la obediencia es que si tú tienes privilegio y Dios te da la responsabilidad, en tu vida se produce un cambio. Y ese cambio es lo que el mundo empieza a ver en ti. Ese cambio es lo que tú empiezas a reflejar. Ese cambio es lo que tú empiezas a manifestar. Es que el Señor me llamó y me dijo, me ministraron que yo voy a ser evangelista. Entonces, cuando tú empieces a hablar con denuedo la palabra de Dios, a quien tú le hables de la palabra de Dios, la va a recibir. ¿Por qué? Porque ha visto un cambio en ti. Mi costilla siempre me dice, a mí me encanta ir por donde tu mamá. Allá abajo en una cañada cerca de Guajimía tenemos una iglesia de más de 60 niños. No en Bayona. La de Bayona tuvimos que cerrarla. No se lo digan a nadie porque los papás nos mandaban los muchachitos. Pero cuando nosotros llegamos allá, con mi esposa la primera vez que vio y dice, pero negro, mira cómo te tratan los vecinos. Con respeto, porque ellos vieron un Pablo viejo a un Pablo nuevo, y ese cambio lo produce la obediencia. Dicen en una película que va por saga que sin sacrificio no hay victoria, y el sacrificio es la obediencia y la victoria es el cielo. Dáselo con vida. Cuatro áreas que debemos cruzar para obedecer a Dios. Número 1, nuestra propia concupiscencia. Mientras más sabio tú eres, más difícil es tú creer la palabra de Dios. Mientras más conocimiento tú tienes, mientras más títulos, posgrado, PH, maestrías, diplomados tú tengas, Magister, más difícil te es a ti creer lo que dice la Escritura. Por eso, para tú poder obedecer, tú tienes que cruzar la barrera de la concupiscencia. Y solamente eso se produce cuando Cristo se te muestra frente a frente y te ves metido en el pozo de la desesperación y Él te dice, hey, yo soy Jesús, dame tu mano. Todo ese conocimiento que tenía Pablo antes de, él lo desechó y lo tiró y lo dio por estiércol, por basura. Solamente por el don de Cristo. A él se le olvidaron todos los ketubín, todos los nefirín, todos los proféticos, todos los pentateucos, todo, solo por predicar a Cristo. Cuando tú rompes esa barrera,
ya no hablas tú. Ya empieza a hablar Cristo. Ya empieza a manifestarse Cristo. Otra barrera que hay que cruzar para obedecer a Dios es lo provechoso. Ese lo vemos solamente en las personas que van a la iglesia solo porque allí me tratan bien. Dan desayuno. Sí, porque a veces yo no tengo el desayuno en la casa, yo voy para allá porque ellos dan desayuno. Yo le dije a la iglesia, yo voy a prepararle unos desayunitos para los que lleguen temprano. Dijeron, vamos a venir todos temprano. Y yo, para los adoradores y los danzarinas solamente. Que llegan en ayuno para poder fluir. Y como a veces no extendemos, nada más me hace enseña. Y cuando yo vivo hablando de comida en el mensaje, nada más, pastor, tenemos hambre. Cuando tú vas a la casa de Dios porque te tratan bien o porque tú crees que te van a hacer sentir bien, tú tienes una barrera de conveniencia. Y esa barrera de conveniencia tú tienes que romperla. Ay, yo no voy el domingo. ¿Y por qué? Porque el miércoles la pastora no me saludó. Se fueron. Pero mira, como yo no menciono nombres, yo digo, todas las frutas y los vegetales yo las menciono en los hermanos. Pero mira, la hermana berenjena, mira con qué ropa vino. Ese vestido está muy bello, pero no me saludó. Yo tampoco. Y llega a la casa triste y deprimida. Y a la hermana berenjena la llama la hermana Tayota. Y dice, pero ¿qué pasó que usted le hizo a la hermana Kiwi? Y yo nada. Ay, porque ella está triste, llorando y melancólica. Y dice que no volverá a la iglesia porque usted hoy no le habló porque andaba con un vestido nuevo. Y yo, dígale a la hermana que me perdone, pero que yo a ella no la vi. El que va a la iglesia por conveniencia no se acerca a dar un abrazo. Se fueron. Se fueron. La tercera área que debemos de cruzar para obedecer es lo razonable. ¿Y dónde dice eso en la Biblia? Y es verdad que Cristo murió y resucitó. ¿Dónde está eso escrito? Hay una película, hay un libro, se llama El caso de Cristo, de Lee Strobel. Yo tengo el libro incrustado en una Biblia NBI y he visto la película y hasta lo hemos dado en la iglesia. Y la película se queda corta a lo del libro. Porque en el libro él se convierte a Cristo. En el libro él estudia arqueología bíblica. En el libro él invierte una fortuna para desmentir a Cristo. Y en el libro él termina arrodillado obedeciendo a Cristo. Porque lo razonable era imposible para él. Lo mismo pasa en las iglesias. Mucha gente con muchos doctorados, con muchos conocimientos humanos, que no le permiten ni le dan cabida al vino nuevo del Espíritu. Pregúntenme por qué. Porque el odre viejo se va a romper si llega un vino nuevo. Y ese odre tiene que romperse para poder dar frutos. Y yo quiero que tú entiendas esto y lo predico cada semana. El árbol que no da fruto, Cristo lo corta y lo tira al fuego. Tú y yo somos llamados a dar fruto, al cual 30, al cual 70 y al cual 100 por uno. Que cada uno dé conforme a su capacidad. Si tu capacidad es 1, pues no le predique a 2, porque te va a poner nerviosa. Es con 1 y luego a la otra. Si tu capacidad es 5, no le prediques a 10 ni a 7, predícale a 5, porque cada quien da conforme
a lo que Dios le dio. Dáselo con vida. Cuarto y último, ya culmino, ya con esta me voy. La cuarta barrera que hay que cruzar para obedecer: el sacrificio. Y es lo que a muchos no nos gusta. No nos gusta pagar el precio. Nos gusta que los líderes lo paguen. No nos gusta ser Ur. No nos gusta ser Aarón. No queremos estar levantándole la mano a los Moisés. Porque al Ur y al Aarón se le pasa el manto. No se le pasa a los hijos o a los Coré, mejor dicho, que eran los desobedientes, que eran los rebeldes. Concluyo diciéndote, y si me pueden poner una adoración de fondo, es tiempo de que entendamos que Cristo quiere algo de ti y de mí. Es tiempo de que entendamos que Cristo está esperando algo de ti y de mí. Y nos conviene hacerlo en obediencia. En Las Palmas de Herrera hay un evangelista en silla de ruedas, que Dios lo llamó como a mí. A diferencia mía, yo le hice caso y me puse a investigar la ciencia. Él decía que quién era Dios. Él ponía cable de alta tensión. Hoy día predica a Cristo. ¿Pero a qué precio? Al precio de una silla de ruedas sin piernas. Porque Cristo lo llamaba y él desobedecía. Y anda con megáfonos. Hay otro señor que predica con un sombrero y todos los cristianos lo mantienen. Todas las iglesias le dan su ofrenda con un megáfono por agradecimiento, porque Dios le sana un cáncer en la garganta. Y ese señor de lunes a lunes hace lo que los pastores no hacemos, que es salir a la calle a predicar un Cristo vivo que sana, restaura y liberta. Dios te bendiga.